Hola a todos. Vamos a ver inecuaciones de primer grado con una incógnita. Acordaros, las inecuaciones, las soluciones se dan siempre en forma de intervalos. Y una cosa que tenemos que tener claro es lo siguiente. Vamos a ver cómo están ordenados los números para entender todo esto. Tenemos, por ejemplo, 1, 2. Entonces, el 1 es menor que el 2. Según me voy aquí alejando, se van haciendo los números más grandes. Y según me voy alejando hacia acá, los números se van haciendo más pequeños, más pequeños. Entonces, el 1 es menor que 2, pero el menos 2 es menor que el menos 1, o lo que es lo mismo, el menos 1 es mayor que el menos 2. Entonces, si veis esto, si yo cojo aquí el 1 y lo multiplico por menos 1, el 2 lo multiplico por menos 1. Y sin embargo, ¿os habéis dado cuenta? La desigualdad cambia. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que siempre que se multiplica o se divide por un número negativo, la desigualdad va a cambiar. Entonces, sabiendo esto, vamos a hacer ejercicios. Empezamos por ejercicios más sencillitos y luego nos vamos un poquito a poco complicando. Imaginar este, 7x menos 5 es mayor que 9. De aquí tengo. Lo que está restando pasa sumando. 7x es mayor que 9 más 5, o lo que es lo mismo, 14. Tengo 7x es mayor que 14. Luego, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y como es positivo, la desigualdad no cambia. Es decir, x es mayor que 14 partido por 7, lo mismo que es 2. ¿Cuáles son los x mayores que 2? Esta es la solución. Y si lo damos en forma de intervalo, si yo aquí tengo el 2, los mayores que 2 son estos, pero el 2 no le cojo. Entonces, en forma de intervalo, diría son los x que van desde ¿dónde? Desde el 2, sin incluir al 2, a más infinito. Veamos otro. Tenemos 5 menos 3x menor o igual que menos 1. Entonces, esto que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Es decir, menos 3x es menor o igual que menos 1 menos 5. Voy a hacer cálculos. Sumas menos 3x es menor o igual que menos 6. Cuando los dos miembros están negativos, lo que puedo hacer es multiplicar por menos 1. Pero si aquí multiplico por menos 1, también aquí multiplico por menos 1. Es decir, aquí multiplico por menos 1. Aquí también multiplico por menos 1. Entonces, menos 3x por menos 1 es 3x. Menos 6 por menos 1 es 6. Y cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia. Entonces, en vez de menor o igual, pongo mayor o igual. Entonces, x sería mayor o igual. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Como es positivo, no cambia la desigualdad. 6 entre 3, 2. Entonces, la solución son los x que son mayores o iguales que 2. O si lo ponemos como intervalo, desde el 2 hasta el más infinito, y el 2 lo tengo en cuenta. Esto es lo mismo que poner los x que van desde 2 a más infinito. El más infinito y menos infinito siempre va abierto. Vamos a hacerlo esto de otra forma. Si alguien dice, yo no quiero multiplicar por menos 1, pues no pasa nada. Lo haríamos directamente. Se puede hacer directamente. De esta forma. Menos 3x es menor o igual que menos 6. Entonces, pongo aquí el x, el menos 6. El menos 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Pasa dividiendo, pero pasa con su signo. Lo que está multiplicando pasa dividiendo, pero no cambiamos el signo. Pero cuando se multiplica o dividimos por un número negativo, la desigualdad cambia. Entonces, en vez de menor o igual, ¿qué ponemos? Mayor o igual. Menos, entre menos más. Y obtenemos lo mismo. X mayor o igual que 2.
Es decir, se puede hacer seguido, sin tener que multiplicar por menos 1. ¿Cuál es el fallo que soléis cometer en los exámenes? Hacéis lo siguiente, tenéis menos 6x, imaginar menor o igual que 12, hacéis lo siguiente, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y como es un número negativo, cambia la desigualdad, y ponéis x mayor o igual que 12 partido por 6, entonces, lo que hacéis es, como dividís por un número negativo, la desigualdad cambia. Ahí lo hacéis bien. Pero donde os equivocáis es que lo que está multiplicando pasa dividiendo, pero pasa dividiendo con su signo. Si es negativo, pasa con negativo. Entonces, el problema es cuando se hace directamente, os equivocáis en esto, de que cambiéis la desigualdad, pero cambiéis de signo. No hay que cambiar de signo. Es decir, si yo tengo menos 3x menor o igual que 8, x, como voy a dividir por un número negativo, sigue como negativo. Aquí pongo el 8, lo único que la desigualdad en vez de ser menor o igual, pasa mayor o igual. Vamos a hacer uno ahora con denominadores. Tenemos, por ejemplo, x menos 3 partido por 2 menos 2x mayor o igual que 1 menos 2x menos 5 partido por 3. Aquí tenéis que tener cuidado este menos, que cambie de signo lo que va detrás. Vale. Cuando no hay nada, aquí es como si fuese un 1. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, ¿cuánto es? Sería 6. Lo pongo todo bajo lo mismo. Y empiezo. 6 dividido entre 2, ¿a cuánto es? 3. 3, que multiplica x menos 3. Esto es lo mismo que decir, para pasar del 2 al 6, ¿qué es lo que hago? Multiplicar por 3. Pues el x menos 3 lo multiplico por 3. Menos 6 dividido entre 1 es 6. 6 por menos 2x menos 12x. O lo que es lo mismo, para pasar del 1 al 6, ¿qué es lo que hago? Multiplico por 6. Pues el menos 2x lo multiplicaré por 6. 6 dividido entre 1 es 6 por 1, 6. Menos 6 dividido entre 3, 2. 2 que multiplica 2x menos 5. Entonces, voy a hacer los cálculos de arriba. Bueno, antes de hacer los cálculos de arriba podemos hacer lo siguiente. Yo los denominadores se me van a ir porque, a ver, son positivos. Imaginar que yo cojo y multiplico por 6. Si yo aquí multiplico por 6, aquí multiplico por 6. Y cuando se multiplica por un número positivo, la desigualdad no cambia. Entonces, esto se va con esto se va con esto, y al final, ¿qué es lo que tengo? Al final lo que tengo es 3x menos 3, que es 3 por x, 3x, menos 3 por 3, 9, menos 12x, mayor o igual que 6, y el menos cambia de signo, 2 por 2x, menos 4x, menos 2 por 5, menos por menos, más 10. Paso a un lado las x y lo que no es x al otro lado. Cuando se pasa de un lado a otro, en la desigualdad no se modifica, solamente se modifica cuando se multiplica o divide por un número negativo. Entonces, venga, tengo 3x menos 12x, ¿cuánto sería? Menos 9x menos 9 mayor o igual 6 más 10 es 16 menos 4x. Paso, por ejemplo, esto aquí y esto aquí. Tengo menos 9x y menos 4x, ¿cómo pasa? Como más 4x. Mayor o igual que 16 y el menos 9, ¿cómo pasa? Como más 9. Entonces tengo menos 9x más 4x es menos 5x. Mayor o igual que 16 más 9, 25. Vale. Entonces, lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Pero no cambia el signo. O sea, yo tendré que poner aquí x, 25 pasa dividiendo. Y cuando dividimos por un número negativo, la desigualdad cambia. Esto es igual a menos 5.
Luego la solución son los x menores iguales que menos 5. Si yo aquí pongo el menos 5, los menores iguales que menos 5 van desde aquí. Y el menos 5 lo cojo o lo ponemos con un puntito o bien lo ponemos aquí con un intervalo. ¿Y cómo damos esta solución en forma de intervalo? Son los x que van desde ¿dónde? Desde menos infinito a menos 5. En los intervalos siempre aquí se pone el valor menor y aquí el valor mayor. Es decir, nunca podéis poner un intervalo de la forma 3,2. Esto estaría mal. En todo caso sería del 2 al 3. Aquí ponemos el número más pequeño y aquí el mayor. Y con esto pues estarían las ecuaciones, las inecuaciones de primer grado con una incógnita.